Los niños que se quedaron sin padre, las madres que se quedaron sin esposo, las familias mutiladas, rotas, el luto de millones de seres humanos que empezó en Nueva York y aún no acaba a más de miles de kilómetros de ahí. Ese llanto merece respeto, ese llanto merece justicia. Por primera vez en la historia se revela públicamente el nombre de quien podría conectar todas las piezas del rompecabezas y llevarnos al verdadero monstruo que le sigue cortando las cabezas a mucha gente. Soy Roberto de la Madrid y no en vano, desde la zona en conflicto desde hace miles de años, detrás de la razón. A huge explosion now, Rick. We better get out of the way. It just went ba-boom. It was like a bomb went off. Oh my God. We got to keep on going till we get our brothers and sisters out of there. You don't want to answer. Fine. That's a girl. Come on. Neither could Vicky Higley back in 2001. We were there with her delivering Robin, named after her husband Rob. Miles de familias han llorado durante 19 años en Estados Unidos. We saw what we thought was debris and we realized it was people jumping. Yeah. We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know it was boom, boom, and the floor started shaking. Y millones de familias han llorado a sus muertos en el mundo por la guerra que siguió a este atentado. Come on, fire. Las Torres Gemelas, el ícono del terrorismo y la muerte, marcó la memoria humana y hasta la ley, que cedió para violar muchos derechos de los ciudadanos. Miles de teorías han explicado el atentado, desde el autoatentado hasta las más macabras. Judicialmente, se apunta más a Arabia Saudí. Ha habido demandas masivas, pero hasta ahora faltaba el eslabón que conectara todo. Hoy, por primera vez, el FBI revela lo que podría acabar en una guerra. Musaid Ahmed al-Jarrah es un diplomático de Arabia Saudí. El FBI desde hace tiempo lo señaló como sospechoso de ayudar a los terroristas de Al-Qaeda y de ser la conexión entre el gobierno saudí y el atentado. El FBI lo reveló por error en este documento judicial. Es la respuesta a la demanda de las familias de las víctimas, donde se acusa a la monarquía saudí. El nombre de Jarrah aparece censurado 5 veces, pero, en un aparente descuido, su nombre no fue tachado en la 6ª mención. Un periodista de Yahoo News lo descubrió. El Departamento de Justicia ordenó retirar el documento, pero ya era tarde. Lo más dramático es que el mismo documento prohibía que se revelara el nombre del funcionario de Arabia Saudí. Fue prohibido por el fiscal general de la administración Trump, William Barr, y fue prohibido porque, ponga atención, pondría en peligro la seguridad de Estados Unidos. El diplomático saudí al-Jarrah supervisaba las actividades del Ministerio de Asuntos Islámicos en las mezquitas y centros islámicos apoyados por Arabia Saudí, dentro de Estados Unidos. Al-Jarrah sería la persona que ordenó a otras 2 personas, Fahad al-Zumairi, un funcionario saudí, y a Omar al-Bayoumi, un presunto agente, a dar todo el apoyo y todo el dinero a Al-Qaeda un año antes del atentado. Esta es la primera confirmación pública de que el hombre que ordenó proteger a los terroristas era parte del gobierno de Arabia Saudí. La evidencia y conversaciones que descubrió el FBI aún permanecen en secreto. El periodista investigador que descubrió el supuesto error del FBI y los abogados de las familias de las víctimas acusan al gobierno de Donald Trump de encubrimiento. The FBI, in what appears to be a screw-up of major proportions, has inadvertently revealed one of the U.S. government's most sensitive secrets about the September 11th terror attacks.
Ahí está el documento. Está Francisco y Rubén. Hay poquísimo tiempo, así que voy directo contigo, Rubén. Ya lo tenemos ahí en el video. Lo que se reveló es, o era un secreto de Estado, el cual, si se revelaba, dañaría la seguridad de Estados Unidos. Esto es aterrador y se me vienen muchas preguntas a la cabeza. A ver, y te lo pregunto a ti, Rubén, porque tú fuiste, creo, el único periodista latino que ya desafiaba las verdades de la guerra contra Irak. Ahora te pregunto, ¿la revelación de un hombre, de un funcionario saudí, puede dañar la seguridad de Estados Unidos? Así estaba ordenado. ¿De qué hablamos? ¿De más atentados? ¿De conocer la verdad? ¿De que la verdad pudiera hacer que el pueblo de Estados Unidos exija atacar a quien provocó la muerte y colgar a los cómplices? ¿Por qué el atentado era una declaración de guerra, solo que atacaron al país equivocado? ¿Frente a qué abismo estamos parados? Y digo parados porque no solo es Estados Unidos, sino lo que ha hecho Estados Unidos en el mundo y lo que pueda hacer, creo que es muy, muy delicado. Rubén. Mi querido Roberto, un saludo para ti, otro para Francisco, para la audiencia. Primero, nada más decir, fui el único en el mainstream media, es decir, en televisión comercial, tanto en inglés como en español. Hubo otros como Amy Goodman, otros periodistas fuera de aquello, de lo cual me siento muy orgulloso y muy satisfecho. Mira, hay varios indicios ya desde hace mucho tiempo. Hay que traer a colación aquel famoso documental de Michael Moore sobre el 11 de septiembre, donde él documenta que incluso los únicos aviones que pudieron salir de Nueva York y que les permitieron era a la familia de Osama Bin Laden. No sé si lo recuerdas aquello. Sí. Luego, el que era el zar antiterrorismo de los Estados Unidos, Richard Clarke, les dijo a Condoleezza Rice, les dijo a Dick Cheney, le dijo a Rumsfeld, les dijo, oigan, es que atacar Irak después de esto del 11 de septiembre es como haber atacado México después de Pearl Harbor. Cuando te digo también lo de Michael Moore es porque él documenta, él habla ahí de la participación de Arabia Saudita, por lo tanto se fueron en contra de lo de Irak, de Afganistán, y no tenía absolutamente nada que ver ese planteamiento. Ahora, esta revelación viene, hay libros que ahorita no los tengo aquí a la mano, pero hay muchas publicaciones que evidentemente, incluso de los familiares de las víctimas, acuérdate que se había creado una comisión que incluso se la habían encabezado al señor Kissinger, y después dijeron, no hombre, ¿quién va a investigar al investigador, al señor Kissinger, por favor? Entonces, Arabia Saudita, que tiene una relación no solamente con Estados Unidos, sino con varios países, España, etcétera, que les han comprado y que no es ninguna democracia, juega un papel determinante. Y resulta que ya hubo la decisión de un juez antes de que saliera esto para que los familiares, avalando a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, para señalar y que se investigue el papel que Arabia Saudita desempeñó en todo esto. El asunto es muy delicado, tendría consecuencias tremendas. Para empezar, el hecho de lo que ya mucha gente sabe, que nos han mentido respecto al 11 de septiembre, que la teoría de la conspiración oficial que nos dio el gobierno no es cierta, no se sostiene. Bien, gracias Rubén, experto en derecho, experto en cómo el crimen actúa, abogado y prestigiado escritor, Francisco Fernández Cruz Sequera. Te agradezco mucho, gracias por estar aquí. Quiero saber, antes de entrar a detalle, quiero saber tu lectura. Lo primero es enviarte un abrazo a ti, Roberto, y a Rubén, por supuesto, que aprecio muchísimo, y a tu audiencia. Yo quisiera que los televidentes hoy hicieran un esfuerzo conmigo por hacer dos enfoques distintos. Uno es un enfoque estrictamente jurídico, que no lo vean esto como una cuestión política. Esto es un asesinato múltiple. Daría lo mismo que fueran 10 personas, 15, 2.000 o 3.000. Es un asesinato múltiple. El asesinato múltiple se distingue del serial porque es un asesinato simultáneo de un montón de personas y no responde ni a ciclos ni a sucesión de personas. Bien, lo primero que tendríamos que preguntarnos sería ¿a quién beneficia? Y luego las siguientes preguntas es que de un delito se responde como autor, como cómplice o como encubridor. Y hay una figura más, que es la del cooperador necesario, que es aquel sin cuyos actos el delito, el crimen no puede ser llevado a cabo.
Bien, si esto lo vemos así, al cooperador necesario en todos los ordenamientos jurídicos se le castiga como coautor. Si esto es así, tenemos que entender que las actuaciones llevadas por la administración saudí de forma previa a ese crimen múltiple que tuvo lugar en Nueva York son actos de suyo necesarios y sin los cuales no se pudo ejecutar el crimen. Por lo tanto, estaríamos hablando de un cooperador necesario y por lo tanto de un coautor. Si eso es así, habría que preguntarse por qué el FBI adquiere la categoría junto con el fiscal general de Estados Unidos de encubridor, que es otro grado de participación en el crimen y que merece una pena inferior, pero que también es penado y es delito. Es decir, la pregunta sería por qué el FBI está cometiendo un delito de encubrimiento de un asesinato múltiple. Dicho esto, son preguntas que desde la Administración de Justicia de los Estados Unidos se deberían tomar cartas, porque obviamente el poder ejecutivo en Estados Unidos está al margen de la propia ley norteamericana, encubriendo un asesinato múltiple llevado a cabo en territorio nacional norteamericano y con una absoluta dejación de funciones por parte del poder ejecutivo en su persecución. Esto desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, tenemos que pensar quién es ese cooperador necesario. Arabia Saudí, el gran aliado de Israel y de Estados Unidos en Oriente Medio, el mismo que está perpetrando en este momento un genocidio, sin lugar a dudas, en Yemen, pero que al margen de ellos, ¿por qué se ha distinguido? Se ha distinguido por ser el principal exportador de terrorismo. Es decir, el islamismo wahabita es el foco, el nido y el origen de todo el yihadismo en Europa y de todos los atentados terroristas que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de toda Europa. Y por lo tanto habría que investigar cuál es el papel, porque las mezquitas desde las cuales se financia el yihadismo y se expande el yihadismo son todas de origen wahabita, de esa secta saudí. Sin embargo, para Estados Unidos los terroristas son la Guardia Revolucionaria iraní y el lamentablemente fallecido por asesinato general Soleimani. Por lo tanto, ya sabemos dos cosas desde un punto de vista estrictamente jurídico y político innegable. Es decir, luego ahora uno puede decir, no, es que yo soy partidario de la libertad, entre comillas, americana, o yo soy partidario de la tierra plana, o de los reptilianos, o de lo que quiera. Pero lo que está claro es una cosa, lo que yo he hecho es una simple exposición de hechos. No he dado mi opinión. Yo no he dicho si estuvo bien o mal cometer un asesinato múltiple, obviamente está mal, sean norteamericanos o de cualquier otro lugar, sino que me he limitado a constatar hechos y por lo tanto unos hechos que son de por sí opinables pero no discutibles. Estados Unidos en este momento demuestra que nosotros no sabemos cuál fue su participación en esa trama, pero sí sabemos que la tuvo. Y eso nos enlaza con el Golfo de Tonkin, y eso nos enlaza con Pearl Harbor, y eso nos enlaza con el Maine, y eso nos enlaza con todas y cada una de las veces que Estados Unidos ha fingido ser objeto de un ataque para llevar a cabo una política contraria a lo que quería la ciudadanía norteamericana. Jamás quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt la metió, jamás ha querido una guerra como la de Vietnam. Kennedy y luego Johnson impulsaron esa guerra hasta que se arruinaron con Nixon y jamás los Estados Unidos se planteaban buscar en las cuevas de Tora Tora a un señor saudí, por cierto, saudí, que tampoco sabemos qué participación llegó a tener en realidad en ese atentado, en ese crimen múltiple de Nueva York. Bien, muchísimas gracias, Francisco Rubén. Entrando a detalle, independientemente de esta tragedia, ¿fue error del FBI? O sea, se me olvidó tapar el nombre. ¿O fue a propósito para dañar a Donald Trump? Y además lo revela Yahoo, parte del grupo sionista globalista de Google, Facebook, YouTube, Alphabet, Twitter, que no les cae muy bien Donald Trump. Suena un poco sospechoso. A ver. Mira, estamos viviendo tiempos muy enrarecidos por un bicho, tiempos muy enrarecidos, y yo siempre te he dicho, tengo la convicción de que en Estados Unidos el tablero del poder político a veces nos quieren presentar
como que el pleito de este bipartidismo, demócratas, republicanos, pero siempre hay que ver quiénes son los que verdaderamente mueven las piezas del ajedrez, de este tablero siniestro muchas veces del poder político que tiene repercusiones a nivel mundial. Cuando me dices esto del FBI, mira, hay un hombre que se llamó John O'Neill. Es clave conocer John O'Neill, y para quienes crean que se lo saca uno de la manga, que visiten PBS. Hay un programa de PBS que se llama Frontline, donde hablan del papel desempeñado por John O'Neill. Era la persona que en Estados Unidos más sabía del fundamentalismo islámico, había investigado el primer ataque a las Torres Gemelas cuando fue una bomba allá, etcétera. Y luego estuvo investigando en Yemen el ataque ¿cómo es? US Cole, algo así se llamaba el barco, y fue expulsado por la embajadora de los Estados Unidos de Yemen, lo bloquearon, salió del FBI, lo contrata Larry Silverstein, el arrendador de las Torres Gemelas, lo contrata, y la teoría oficial es que la persona que más sabía, el policía, el detective que más sabía del fundamentalismo islámico, muere en los ataques del 11 de septiembre. Él había descubierto los vínculos a través del grupo Carlyle, del Carlyle Group, los vínculos de la familia Osama Bin Laden y los Bush, entre otros, como Carlucci, etc. Entonces, su familia dio la versión de que él había desaparecido desde el día anterior a los ataques del 11 de septiembre. En el FBI él tenía un conocimiento profundo, pero descubrió algo tremendo, vínculos de la familia Bush. El señor Osama Bin Laden, de hecho, fue reclutado por Zbigniew Brzezinski, quien fuera asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos de Jimmy Carter. Ahí fue reclutado cuando Estados Unidos dijo que era más importante ponerle una trampa de un Vietnam a los Estados Unidos en Afganistán. Era mucho más importante que lo que vino de esa decisión, que fue el despliegue del fundamentalismo islámico de manera brutal. Por lo tanto, cuando tú dices esto del nombre, en fin, yo no sé cómo se estén peleando las élites aquí, porque hay que ver qué están decidiendo los que mueven las piezas del ajedrez y ver si verdaderamente hay un encuentro entre las piezas blancas y las negras, o todo es una simulación para el establecimiento ahora, aprovechando también la presencia del bicho invisible, aprovechando también para el establecimiento de una especie de nuevo desorden mundial. No sé si me explico, estoy tratando de vincular todo porque vivimos un mundo muy extraño, muy raro, y ahora que sacaron esto, pues tal vez tenga alguna intención, tal vez no, no lo sé. Después de la brillante exposición que hizo también Francisco del Otro, tremendo. Bien. Pues por eso estamos aquí, para cuestionar todo, y con lo que dice Rubén, pues agarra más fuerza la pregunta que le voy a hacer a Francisco. Así como los ovnis, porque hace una semana revelaron que los ovnis, ahora sale esto en medio de la pandemia de coronavirus, ¿distracción? Y si es distracción, más grave aún, ¿distracción de qué? Y lo más importante, Francisco, a 19 años de distancia del atentado de Nueva York y con la experiencia y gran investigación que has hecho tú de las culturas ancestrales, por cierto, hay ahí un libro que ya vas a presentar, te pregunto, Francisco, ¿por qué 9-11? ¿Por qué los números 9-11? ¿Fue al azar o la fecha fue escogida como firma del actor intelectual? Tú más que nada sabes que los criminales firman sus crímenes, o es al revés, para despistar y hacer creer. ¿Por qué los números 9 y 11? Bueno, en primer lugar, darle las gracias por sus elogios a Rubén y recordarle a los televidentes que sí, que yo ahora publico el libro sobre el movimiento cristiano-sionista, el primer volumen, pero que el prólogo es tuyo. Con lo cual, háganme caso, y si merece la pena el libro, sobre todo es por su prólogo, que es estupendo. Gracias. Dicho esto, sí les diría algo. Ahora mismo lo que tenemos que tener claro es que no tenemos ni idea de las pleitos, peleas y querellas entre ellos de las grandes élites de esa deep web, de ese deep state, de ese estado profundo. No sabemos nada. Podemos saber, por ejemplo, que Blumenthal, que pactó la creación del petrodólar con Arabia Saudí, era judío y alemán.
luego nos vamos a Madeleine Albright, luego, y así sucesivamente podemos ir recorriendo siempre esos intereses sionistas que siempre están en medio. Lo digo a propósito del tema de Yahoo, Google y demás. ¿Por qué en este momento se publica esto? Pues desde luego por casualidad no. Ni esto obedece, estoy convencido, a un despiste. Aquí no se despista nada. Todo ocurre por causalidad, no por casualidad. Y en este momento, que esto tiene un propósito, estoy convencido. Que ese propósito solo lo podemos imaginar también. Que no creo que tenga nada que ver con el tema del coronavirus, ni con la pandemia, ni con estados de alarma, ni con situaciones de este tipo, porque para entretenernos tenemos montones de canales de televisión diciéndonos montones de tonterías y montones de esa fábrica de sueños que es Hollywood poniendo películas absurdas, con lo cual por ahí no va la cosa. Tiene que obedecer a un motivo político. A Trump no creo que en absoluto nadie pueda pensar que se opone o que supone un problema para los intereses sionistas. Los sionistas le han llamado el nuevo Darío, es decir, nadie puede estar más agradecido que Netanyahu y los sionistas a Trump, y por lo tanto por ahí tampoco puede ir el asunto. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Quién quiere golpear la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos, o al menos cuestionarla o hacer que se sientan vulnerables? Esa es una pregunta que yo me formulo y que para la que no tengo respuesta, o por lo menos ni tan siquiera una hipótesis por ahora, pero que habrá que estar pendientes en el futuro. George Soros. En cuanto a la cuestión, hombre, sería demasiado evidente y la criatura creo que está muy ocupada destrozándonos a todos en 40 sitios como para dedicarse a esto. No creo que esté muy alejado de gente de su ralea y de su estilo, porque siempre, detrás de cada problema siempre encontramos un sionista. Pero sí tengo claro que en cuanto al tema de la firma que me comentabas y de lo simbólico, en muchas ocasiones siempre esos poderes actúan de forma simbólica. Les voy a poner un ejemplo. Recuerden cuando ahorcaron a los alemanes condenados en Nuremberg. ¿Qué día lo hicieron y quién lo hizo? Precisamente al comienzo de la fiesta del Purim. Es decir, el simbolismo siempre se esconde detrás de las actuaciones de esta gente, y con mucha frecuencia no es para despistar, sino porque para ellos tiene un significado profundo. No nos olvidemos siempre la clave mística que lo político tiene. Gracias, Francisco. Rubén, pues para acabar, 40, 50 segundos, tu conclusión. ¿Hacia dónde se nos fue? Ya, así, rapidísimo. Es que ustedes son geniales. Por favor, Rubén. Bueno, hablando nada más de los números, no podemos olvidar el 11 de septiembre de 1973. El golpe de Estado en contra de Salvador Allende, siendo presidente Richard Nixon, y desde luego con Henry Kissinger como secretario de Estado, que dijeron no podemos permitir que un irresponsable, refiriéndose a Allende, quede en el poder. Entonces, no sé si tenga que ver, ahí nomás para ahondar en esto de la numerología, ¿verdad? Que tú mencionas de por qué el 11 de septiembre, coincidente con un golpe de Estado brutal allá en Chile, quitando a un hombre que había sido elegido democráticamente para poner la dictadura de Augusto Pinochet. Pero en fin, para conclusión, lo del 11 de septiembre, me río de Janeiro con la versión oficial que nos dieron, no se sostiene ni arquitectónicamente la caída de las Torres Gemelas, y no se sostiene tampoco la caída del edificio número 7, que mucha gente hasta la fecha ignora que ese mismo día hicieron tirar un edificio con demolición controlada, tal como lo dijo Larry Silverstein, con demolición controlada el mismo 11 de septiembre, lo cual insulta a la inteligencia. Gracias, Rubén, un abrazo gigante. Francisco, un abrazo gigante. Me deben esa comida allá en Madrid, ¿eh? Ahí nos vemos. Pues nomás que termine el bicho, hombre, jolines. Gracias a los dos. Por si fuera poca la tensión que vive el planeta, bueno, pues hace unas horas, el señor Donald Trump amenazó con cortar todos los cables a China. Amenazó con cortar totalmente toda la relación de Estados Unidos con China. Amenazó con castigarle económicamente, ponerle un cerco de sanciones y quitarle los privilegios comerciales. Los chinos están furiosos. Y los estudiosos comentan que esto podría ser el inicio de una trágica guerra fría entre China y Estados Unidos. ¿Quién ganaría? Mañana aquí, no se lo pierdan, en Detrás de la Raza. Buenas noches.